Hey, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Focus Group. En el Focus de hoy hablaremos de pelos, concretamente los de la cabeza. Sí, así es. Este es el tema que nos reúne aquí en una mesa un tanto novedosa. Mesa no hay mesa realmente, hay gente, pero bueno, un poco diferente, en el que hablaremos pues sobre cómo nos afecta el tipo de pelo que llevamos, cómo nos define, si nos encuadra dentro de un orden social o si es un trauma, por ejemplo, quedarse calvo o empezar a verse las primeras canas. Para ello nos hemos reunido de una gente que... ¡buah! Flipas, qué gente tenemos. Vamos a dejar que se presenten ellos y ellas y vamos a empezar por mi izquierda. Hola, soy Marina Merino, soy tuitera, pero nunca se dice, siempre se dice, soy estudiante de Filosofía y Ciencias Políticas, pero aparte hago hilos en Twitter, hilos en Twitch no, Sí, hilos de Twitter, sí. ¿no? Y bueno, vengo porque hice un hilo sobre mechas californianas. Ajá. Así que estoy encantada. Muy bien, igualmente. Hola, yo soy Dani, socio y codirector de Salones Cortacabeza y vengo a hablar de pelos, que es mi tema. ¿Es especialidad? Es mi especialidad. Vamos con nuestra buenísima gente del Zoom. Empezamos por la izquierda con un altivo muchacho con el pelo rosa. Ya conocido. ¡Tío muchacho! ¿Qué tal? Muy buenas. Un gusto. Yo soy Santos, bueno, Pablo Santos, pero Santos, menos mi madre, me llama todo el mundo así. Y vamos a ver qué os puedo contar en este nuevo formato ir a Gameplays, pero en zapatillas de estar en casa. Esto ya desde la pandemia no me había vuelto a pasar. También tenemos en el Zoom a... Beatriz Patón, súper canosa. Desde hace 5 años no me tiñó, así que vengo a hablar de canas. Fantástico, fantástico. Volviendo a los terrícolas, a la gente de carne y hueso, a la gente que sé que existe, porque los que hay ahí no lo sé realmente. Yo soy Pilar, hice periodismo, pero como era muy precario, pues me hice cómica, y como todo el mundo sabe, es una cosa muy... y guionista. Y mi relación con el pelo es, no tengo ni idea, entonces soy como la cuota de la gente que no sabe. Y quiero aprender. Yo soy Roy, soy músico y tengo pelo largo y entiendo que estoy un poco por eso, ¿no? Estoy en medio de un proceso de crecimiento capilar y no sé muy bien, ¿no? Creo que me puedo defender en este debate. No sé si es un debate, ¿es un debate? Sí. Sí. Luego me lo suelto si queréis. Sí. Aquí hay gente que está a favor del pelo y en contra del pelo. Ah, vale, no, yo a Es un favor. debate. Yo a favor. Y para cerrar... Bueno, yo soy... ¡Ay, jo, se me ha caído! Bueno, Ahí está. ay, vale, pues nada, yo soy Maffer. Ahora sí. Soy casi bióloga, porque sigo siendo casi bióloga, me quedan 27 créditos. Y creadora de contenido en redes y un poco de todo. Y nada, pues he llorado esta mañana porque no sabía qué hacer con mi pelo, así que creo que soy tu chica. Casi, 27 créditos. Sí, o sea, casi, son 240. Queda poco. Bueno, casi es 3 o 6. No, es muy casi. Vale, Maffer, casi bióloga. Prácticamente bióloga. Prácticamente. Protobióloga. ¿Sí? Bióloga en potencia. Bióloga en ciernes. Es viernes. ¿Qué importancia tiene para ti el pelo? Pues para mí, la verdad... Joder, empezamos fuerte y, o sea, estaba riéndome y de repente ya no. Para mí el pelo tiene mucha importancia, o sea, al menos como que... yo creo que la experiencia de todos los que estamos aquí es muy distinta con el pelo. En concreto, para mí, yo he tenido el pelo siempre muy rizado. Entonces, aunque ahora no se ve porque es tan rizado que he tenido que solventarlo, pero pues es una relación pues, de amor-odio, porque a mí me encanta mi pelo, pero sí que es verdad que muchas veces no tengo ni la energía ni las ganas de arreglarlo ni mantenerlo, porque es un pelo que conlleva pues, tiempo y esfuerzo y dinero, y entonces hay veces que simplemente emocionalmente digo, no puedo con esto, o sea, no puedo hacerme cargo de esto hoy. Y además también considero que para mí también es parte como de mi identidad, de mi persona, representa pues como
Es que, jolín, además, como para las mujeres racializadas, el pelo tiene mucha carga emocional, no sé. Entonces, pues para mí mi pelo es súper importante, la verdad. Eso que has comentado, por supuesto que es importante y lo comentaremos en un ratito. Sí. ¿Esta relación amor-odio, alguien más ha sentido esta relación amor-odio con su pelo? Vea, Beatriz. Bueno, más ahora lo amo, pero con 14, 15, 16 años era odio absoluto a esas primeras canas que me arrancaba como una loca para que nadie se enterara que tenía canas. O sea, era brutal el tengo que taparlas y tengo que esconderlo como sea. Y ahora, en cambio, he pasado al lado completamente opuesto y es, wow, amo mis canas, ¿por qué no lo hice antes? O sea, ¿este proceso lo habéis llevado a alguien más también? Sí, yo también tengo una relación de amor-odio, o sea, de la adolescencia sobre todo, de acomplejarme muchísimo el pelo rizado, sentí un poco la presión de tener que alisártelo, a mí encima me regalaron una plancha como indirecta sutil de ir peinada, de ir con el pelo liso, y con el tiempo es verdad ya ir aceptando y decir tengo el pelo rizado y ya aprender, porque tampoco me enseñaban a cómo trabajar el pelo rizado, entonces ya a marcarlo y a saber sacarle partido. Yo lo he sentido más con el pelo de algunas clientas, ¿no? Más que con el mío. pero porque la gente está más acostumbrada a rechazar su textura natural del pelo, de lo que estáis hablando, de rechazar el pelo rizado. Y lo ideal sería aceptar tu textura, yo he aceptado la mía, no, aceptar tu textura y aprender a trabajarla, ¿sabes? Es que en España hay poca cultura, yo creo, de trabajar el pelo rizado, que yo creo que es el drama, porque las que tienen el pelo liso no tienen tanto drama, porque se lo rizan fácil, es más con textura ondulada o rizada, que no sepan manejarlo o trabajarlo. Pero al final tu textura de pelo es envidiada por millones de chicas, ¿no? Que no quisiera tener, igual no para todo el rato, pero para lucir un afro alguna vez. De hecho, nosotros en la peluquería hacemos un montón de afros falsos, o sea, quiero decir, hechos, que es la muerte, ¿sabes? Hacerlo. Pero eso, que al final yo creo que el secreto está en no aceptar, en que no se acepta tu textura natural. De tu cabello. ¿Cómo va lo de hablar? ¿Se habla? Pues impulsas... No, que igual das tu turno, hay que levantar la mano. O sea, a ver, levanta la mano. Gracias, Dani. Roy. Sí, no, digo, que pasa mucho con el tema capilar, creo, corregidme si me equivoco, que siempre nos gusta el pelo de enfrente y el nuestro no. Y hoy mi referente capilar, la persona que yo admiro capilarmente, me escribió y me preguntó el nombre de mi crema de activador de rizo. Wow. Y dije, eso es claro, y joder, mi referente me está pidiendo mis trucos. Ojo. Igual no estoy tan mal. ¿Puedes hacer un paneito para...? No, porque está recogido porque, como era de pelos, me lavé el pelo. Pero claro, no me dio tiempo a sacarme, entonces me lo tuve que hacer así. Pero bueno, puedes hacer el paneo, que es que... ¿Qué hago? ¿Qué es el Haz paneo? un movimiento así, ¿no? Un 180 para ver tal... Ah, sí, ojo, bueno. Está mal hecho. Luego me lo Pelito samurái. ¿Almorrana? Samurái. Ah, sí. Pelito samurái. Sí, sí, un poquito de samurái, sí. Lucazo, hipster. Hipster, sí. Pero bueno, estoy en proceso. Pero bueno, ya está, no quiero hablar más. Vale, ¿puedes confirmarnos quién es el referente? No lo conozco, no es conocido. O sea, se llama Víctor. Y tiene el pelo largo. Y tiene el pelo largo. Está chulo, ¿eh? Lo tiene rollo Aracorna. Ah, ese es... Sí, ese rollo así... Vale. Y él lo quiere como yo y yo como él. Flow medievo, ¿no? Estás buscando... Sí, me encanta el guarreo, sí. Vale. Sucio, luchador. Pelo luchador. Vale. De guerrilla. Pelo 1400. Sí. Un pelo muy sano, ¿eh? Una época muy sana en general. Ese es el que yo quiero. Y la higiene predominaba. Sí. Santos, ¿ha influido el pelo en diversos movimientos sociales? ¿Hay alguna conexión en cómo cambian las cosas o las revoluciones que pueda haber a nivel cultural con el pelo? Pues a ver, yo creo que aquí es interesante justamente mi experiencia. Yo llevo rastas 10 años. He sido un perroflas de manual, con la riñonera y fumando paquete de pueblo y todo el rollo, ¿no? Entonces, claro que sí que creo que tiene como determinada influencia, no sé si tanto en los movimientos sociales, ¿no? Que en determinados
Pero quiero decir que sí que hay determinados contextos que yo creo que se enmarcan. El rapado o una mujer con el pelo corto, ¿no? O sea, como que una tipa rapada es una tipa que está desafiando al patriarcado, ¿no? De alguna manera está desmontando parte de la mirada que se espera de cómo tiene que ser su pelo y por ende su cuerpo, ¿no? Entonces, como hay una relación directa, pues no lo tengo muy claro, pero yo sí que creo que hay como determinados momentos o determinadas variables en donde creo que sí que confluye una manera, quiero decir, si yo entro ahora mismo mañana a una asamblea de la plataforma de afectados por la hipoteca con un flequillo así engominado, con la raya en el medio en plan pijo, seguro que hay gente que de repente dice, uy, ¿no? O sea, como que sí que puede cortocircuitar, entonces alguna relación tiene, claro. O sea, Sí. que no tiene relación con nuestro pelo, o sea, que el pelo es la identidad que tenemos, ¿no? O sea, que cualquier espacio está marcado por eso. Habías levantado nuestra Sí. tejedora particular de hilos, había levantado la mano. Sí, porque me he acordado justo de algo relacionado con esto. Bueno, primero quería comentar que el hecho de que una mujer se corte el pelo o directamente se cambie el pelo, yo creo que tiene unas connotaciones emocionales y de cambio de vida tremendos. O sea, Total. y de hecho es una cosa que creo que llevo viendo en la cultura pop, en mis amigas y en todas las personas que conozco, que cada vez que nos pasa a las chavalas algo, literalmente al día siguiente, si tienen el pelo corto, algo le ha pasado. O sea, yo sé perfectamente, una amiga está rayada y al día siguiente lleva media cabeza rapada, algo ha pasado. Y yo siempre lo digo, yo hubo un día que literalmente un chico me trastocó un poquito las narices y al día siguiente me corté el mullet y fui otra persona, O sea, tal cual. Mental breakdown. Sí, pero vamos, que es que literalmente es una cosa que te saca, literalmente es cambiarse la personalidad, porque el pelo y la estética son súper importantes para la identidad y por eso es que yo me he sentido súper identificada. Y otra cosa que iba a decir, lo que ha dicho de yo paso a una asamblea con el flequillo así tal, no sé qué, anda que no me he llevado yo comentarios por venir a otros programas, literalmente con el pelo con ondas y con perlas, y me han llegado a decir que qué hago yo hablando de lucha de clases o siendo comunista supuestamente cuando llevo ondas en el pelo. Tronco, me compran en el Express una varita de 20 pavos. Es que tampoco es tan difícil, ¿sabes? Pero no, yo ya soy la pija comunista en ese sentido, ¿no? Entonces, pues totalmente. Además es que hay un estigma de la hostia, pero porque es que realmente los peinados, igual que toda estética, tienen sus connotaciones sociales. Entonces, a tope con eso, sí, total. Y por rescatar el hilo de las mechas californianas, ¿qué Sí. vaina? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues mira, todo esto fue porque yo un día no quería estudiar Derecho Administrativo. Lo siento si me voy a excusar, pero es que no me Bastante apetecía. entendible que no quieras estudiar Derecho Administrativo, Tío, es en que es un general, peñazo un el resto poco, de ¿no? tus días. Bueno, es que estoy lo quedando entendemos. fatal con mi carrera, pero es que ya me da igual, no tengo ningún respeto a ella. O sea, yo estudio filosofía, ciencias políticas es otra cosa. Vale, Total, que yo estaba muy aburrida en mi casa y esa mañana yo no quería estudiar, entonces dije, voy a intentar hacer otra cosa productiva porque evidentemente si me toco el higo voy a sentirme mal conmigo misma, entonces tengo que ser productiva de alguna manera. Entonces me dio por pensar que yo llevaba muchísimo tiempo sin teñirme y yo ya llevaba como embuclada como 2 semanitas que nada más que veía en Pinterest rubio, estaba como súper obsesionada. Y la cosa es que yo, de hecho, estaba en TikTok mirando cosas de tintes. Sí. Y llegué a un TikTok que decía que ya no se iba a llevar el rubio. Yo, joder, en serio, me quiero teñir de rubia. Pero la cosa es que dentro de ese TikTok, principalmente, que se explicaba como por ahora el rubio ya no se va a llevar porque un montón de supermodelos no lo quieren llevar y tal, pero total, que se mencionó en un momento que hubo un momento en el que se dejó de teñir el rubio completo y que empezaron las mechas californianas. Entonces yo como que indagué un poquito más con eso y estuve mirando, estuve haciendo mi research, porque todo menos estudiar, desde luego, y al final llegué a la conclusión, bueno, a varias conclusiones, ¿no? Y por eso desarrollé el hilo. En primer lugar, todos nos acordamos en el fin de los 90 y el principio de los 2000, Britney Spears, Paris Hilton, Beyoncé también con las pelucas, o sea, el color de pelo era rubio, independientemente de que fuera peluca o que fuera teñido, porque tanto en peluca como en teñido es difícil de conseguir, da igual. Todo el mundo era rubia, bien era con mechas, bien era con lo que sea, todo el mundo era rubia y era como el canon, ¿no? Y además las bimbo normalmente son rubias, la rubia tonta, una rubia muy legal, bueno, referencias hay muchas sobre rubias. ¿Qué pasa? Que se va viendo cómo a partir de la crisis de 2008, 2014, 2011, ese tiempo, ¿no? que todos recordamos, se puede apreciar cómo empezó a cambiar la moda, ¿no? Entonces surgió una cosa que se la llama las recession roots, que son como raíces de crisis, por así decirlo, si lo traducimos, y cuando empieza la época Tumblr, sobre todo a partir de 2012, 2013, empezamos a ver un montón de cantantes y de famosas y de influencers, lo que sea, con una raya
pero raya negra. O sea, no raya... No, una raya. Sí. Pero era precisamente pues porque se empezaba a descuidar el pelo porque el rubio es muy, muy difícil de mantener económicamente. Tanto que hasta las propias famosas empezaron a teñirse ellas dejándose un pedazo de raíz de la hostia. Sí, Pero porque era... raíz. Sí, claro, pero porque era pero con mucho contraste, no ni siquiera... ¿no? Y entonces, tanto que llega un momento en el que se vuelve a traer también la estética grunge, que en el grunge, pues bueno, pues un pelo menos lavado, más dejado, por así decirlo, y todos nos acordamos de la Ley 23 en 2013, 14, 15, ¿no? Esa época en la que las californianas eran... ¡Bum! ¿Por qué? No es por nada. Esto es porque literalmente las californianas son mucho más baratas que mantener un rubio. Mira, yo en el 2004, 2005 estaba en Londres y allí ya empezaban a llevarse las californianas, ¿no? Yo creo que empezó como una tendencia, empezó como empieza todo, ¿sabes? Que lo llevan las modernas. Y luego, al final, cuando se globaliza, Claro, es por cuando esto. pasa eso. Y esto ha durado más precisamente porque ha coincidido con una crisis. Claro. Entonces, era mucho más fácil aplazar las visitas al salón, ¿no? Con ese Sí, tipo de, claro, con que ese es que tipo está- de A rubio. ver, yo sí que es cierto que yo, en cuanto a gente que marca tendencia, estoy bastante perdido desde que José María Gutiérrez Guti se retiró, porque era para mí el referente todo esto marcado, y ahora mismo estoy un poco perdido, porque Cristiano no creo que tampoco sea tal. Bea, quería preguntarte... ¿Por qué no se ve o se ve muy poco o parecen criaturas mitológicas las mujeres con el pelo cano? Bueno, en realidad criaturas mitológicas tampoco, pero sí que es verdad que tenemos socialmente la imagen de que las canas las tienen las personas de mucha edad, gente muy mayor. Y bueno, a raíz de esa crisis, igual que comentabais con las californianas, la crisis actual ha sido la pandemia y muchas mujeres jóvenes han empezado a abrir los ojos y decir, ostras, ¿y si no me tiño? Sí. ¿Y si aguanto mi pelo canoso? ¿Y si pruebo? Así que bueno, ahí vamos. Es difícil ver a mujeres jóvenes porque socialmente anuncios, marcas, de todo, te venden la necesidad de que tienes que cubrir tu pelo canoso porque se asocia a lo que decíamos antes. Una mujer canosa es una mujer descuidada, fea, vieja, y no es así. Un cabello canoso puede ser igual de bello que uno de color. A mí personalmente, si me lo permites, Beatriz, me parece de una elegancia suprema. A ver, O sea, me parece que eres del Consejo de los Altos Elfos. De las que mandan. Quiero decir... Claro, pero porque Bea tiene unas caras bien puestas. Sí. También te quiero decir, ahora se las han dejado mucha gente y no toda la gente tiene la suerte de tener tanto porcentaje de cana, tan localizado, Ajá. ¿sabes? Entonces, antes de la pandemia ya se llevó el gris como tendencia, la gente se decoloraba para ponerse el pelo gris. En la pandemia coincidió con que mucha gente se dejó las canas, pero es que ahora hay mucha gente que se ha dejado las canas por vagancia. Hay gente que se la deja como rollo cool, que como Bea, que lleva ese pelo peinado y no sé qué, pero es que ese pelo, si no lo peinas, pues no se ve tan arreglado. Siempre un pelo canoso se ve... o tienes muy buen porcentaje de canas y lo tienes bonito así, o ya. Sí, un segundo, antes que nada, quería preguntar que Pilar te estaba No, es viendo... que yo, claro, no tengo muchas canas, pero no tengo todo el pelo, tengo todavía como mezcla. Y yo noto, en cuanto me sea un poco, a mi alrededor me lo dicen. De, oye, ¿cuándo vas a ir a la peluquería? ¿Quieres que te tiñas? Que dan por hecho que me tengo que teñir. Entonces, sí noto la presión y creo que en muchos ámbitos laborales nunca te van a decir a cara, pero te van a decir no das el perfil y no vas a conseguir el trabajo. Que a lo mejor te cierra unas puertas y te abre otras, pero creo que todavía está muy estigmatizado. Y yo sí noto, en cuanto tengo un poco de raíz, es que me lo dicen a mi alrededor. Directamente. En las mujeres hablo siempre. O sea, yo pues no tengo canas, entonces ahí no puedo comentar, pero sí que es verdad que en relación a lo que tú has hablado de la profesionalidad, por ejemplo, yo he notado muchísimo, incluso inconscientemente yo misma, en momentos en los que he tenido que ser seria o tener que acudir a un lugar como más serio, tal, no me he planteado ni siquiera llevar mi pelo rizado tal y como es.
porque simplemente tengo tan interiorizado, obviamente, poco a poco trabajo con eso, no estoy como tan, traumada, por decirlo así, con ese tema, pero sí que es verdad que, jolín, yo quiero ir a un sitio elegante y tal, y ni siquiera me planteo llevar mis rizos, sino porque la gente no lo ve profesional, no lo ve serio, se considera pues que para ir elegante o ir arreglada tienes que llevar el pelo liso, el pelo recogido, tal. No se concibe llevar tu pelo como es. Y de hecho, hace nada justo vi un vídeo de una chica en TikTok, que es de donde saca todo, que decía que iba a una graduación y ella, su peinado era su pelo que es rizado. Y entonces le comentaba a todo el mundo en ese vídeo que ese no era un peinado apropiado para ir a una graduación. Y entonces ella respondió de una manera que para mí fue brillante, contestó: ¿y qué hago? Me rapo el caco. Porque es que dice, o sea, ¿qué hago? ¿Por qué las chicas que tienen el pelo liso pueden acudir a un evento con el pelo suelto y aquí paz y después gloria, y yo no puedo permitirme el lujo de ir con mi pelo, sino que me lo tengo que maltratar para poder ir a un evento y que se me tome en serio lo que tengo que decir o lo que voy a comentar o mi presencia simplemente? Es que es el efecto de la peli gris. La peli gris, la Sandy, lleva el pelo liso cuando es una niña buena, como hay que ser, correcta, el vestido no se ensucia, y cuando se vuelve malota, se pone cuero, fuma y se riza el pelo. Y es que lo he visto en mogollón de pelis. Cuando se transforma en vampira, me quedo entrevista con el vampiro Kristen Dunst, lo más loco es que crece los colmillos y se le riza el pelo a un loco y después se vuelve malota y ya es una psicópata. Claro, y es que pasa en mogollón de pelis, que el pelo riza es como no, lo heteronormativo es belleza anglosajona, pelo liso y niña buena. Se asocia a niña buena. Roy, cuando vas a la peluquería, porque entiendo que la referencia de Aragón no creo que te la pille todo el 100% de la gente que te está cortando el pelo. Entonces, ¿qué dices? A ver, ahora mismo me lo estoy dejando largo, intento ir siempre con el mismo peluquero, que es el que conoce cómo va, y ya le dejo hacer. Él ya sabe. De hecho, manda él. Yo pararé cuando él me lo diga. Él sabe. Yo digo, vale. Tú si quieres cortas, si no. Pues es su responsabilidad. Ve entrenando cuello. ¿Cómo? Ve entrenando cuello. ¿Cómo con cuello? Fernando Alonso, pero eso va creciendo y eso va pesando. Vale, no tienes que tratar. Mi objetivo, antes tenía una carpeta de Pinterest y decía, mira, como tuve varios referentes y tengo ahí todas las pelucas que me gustan. ¿Alguien que a lo mejor te diera un poco de vergüenza? No. ¿Alguien que borraras la cara y solo enseñaras el pelo? No me da vergüenza, no, pero hay un poco de todo, un poquito de... Thor. Bueno, Thor es buen referente, sí. Es que ahora ya voy medievo, ya pasé la barrera. Antes era más Harry Styles, más cortito, Shawn Mendes, ahora ya estoy en Aragorn, Thor, esas cosas. Sí. Bien. Cada uno es respetable. Un pelo sano es un pelo equivalente a esperanza de vida de 29 años. Sansón. Claro que sí, di que sí, eso es. Pero lo que está diciendo él es que al final, o sea, nos movemos, y lo que han dicho ellas es que nos movemos bajo referentes completamente respecto al pelo. Y es que hay un canon de la leche. Primero, lo que quería comentar con lo vuestro y con lo que han dicho y tal, es que la estética tiene un valor social en cuanto al poder. O sea, la estética tiene un poder tremendo. Hay autores, incluso con los que yo no coincido, que hablan de un cierto capital erótico, un capital sexual o un capital estético. Yo no lo coincido porque capital es otra cosa bajo mi perspectiva, ¿no? Pero sí que es cierto, es indudable que la estética tiene un poder tremendo a la hora de ascender socialmente, de ser percibido, de llegar a sitios, y todos sabemos el ejemplo de mucha gente que está en sitios porque es guapa. Y que no hay ningún problema por eso. También hay que empezar a aceptar que hay veces que en algunos sitios solamente se requiere que sean guapos, ¿no? Pero hay un montón de gente que sencillamente muchas veces dice, este chico, ¿qué cojones está diciendo? Pero sencillamente es atractivo y es guapo, y es que tiene muchísimo poder. Entonces lo que quería decir es eso, que la gran importancia de seguir manteniendo no únicamente una identidad, y muchas veces es muy difícil cuando tu identidad está en tu propia identidad, y no únicamente lo que ya te dan naturalmente, sino lo que tú deseas y lo que se te impone y lo que tú tienes que dar la cara, ¿no? O sea, ya no únicamente, que es muy difícil mantener como un propio pelo, una propia estética que naturalmente surja, pero imagínate que tú quieres tener por ejemplo, la estética punky. La estética punky es completamente todo lo contrario a la norma. O una mujer que se quiere rapar el pelo, es que constantemente va a ser señalada y decir, oye, ¿y te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Tal, pero simplemente no se
puede pensar que no, es que sencillamente me gusta así, pero es un bombardeo constante, pero vamos, a tope con el tema de también lo complejo que es el que constantemente socialmente se te esté negando tu propia naturaleza en el sentido de lo que genéticamente yo quiero disfrutar y tener que estar constantemente machacándote el pelo, quemándotelo, tiñéndotelo y jodiéndotelo un montón. Y además lo que perdóname, lo que dices, tienes toda la razón en cuanto a este atractivo que hay cierto tipo de hombre que se nos ha enfocado y se nos ha inculcado como atractivo, que es verdad que cuanto más parezca que huela a mostaza, como que mola más. Y que, perdona, Mafra, ¿qué ibas a decir? Pues iba a decir, en relación justo... Sí, perdonad. Lo que has dicho tú, Marina, del pelo, justo además esta semana me ha pasado una cosa muy curiosa y es que me alisé el pelo. Después de los últimos 50 años de mi vida. Yo jamás me aliso el pelo, me lo intento cuidar un montón y dije, oye, me apetece, y me alisé el pelo y tuve muchísimos comentarios diciéndome que por qué me había alisado el pelo, o sea, que por qué yo había decidido cambiar mi look. ¿Pero con plancha o...? Me lo alisé con plancha. Como gente blanca enfadada. Sí, o sea, gente enfadada conmigo. No, gente enfadada conmigo simplemente por qué has decidido tocar tus rizos como de... No, es que tú tienes que tener siempre el pelo rizado, o sea, ¿cómo osas a no tener el pelo rizado? Claro. Y yo... o sea, estaba como saturada, en plan, de verdad, tanta gente se está metiendo conmigo y digo yo, oye, ¿y por qué yo no puedo cambiar de look? Porque, por ejemplo, tú has hablado de que a lo mejor a ti te pasa lo que sea y vas a la pelo y te haces un cambio de look y se alaba, en plan, ¡hala, tía, qué fuerte lo que te has hecho en el pelo, tal! Y yo dije, ¿y por qué a mí esto no se me permite? A mí es como, no, tú tienes que tener el pelo rizado, o sea, no estás allowed a hacerte cualquier cosa. ¿Era la gran mayoría de comentarios que te hacían se podían responder con esto? Sí. Pues total. entonces estás en el lado Sí, bueno. a mí es que no me dejan ser morena, por ejemplo. No me dejan teñirme de negro. Yo llevo toda mi vida queriendo teñirme de negro y no me dejan porque soy rubia. Entonces, como tienes que ser rubia, es que ni siquiera soy rubia. O sea, es que se ve claramente que cada vez me estoy teñiendo más mechas. Estoy obsesionada también, hice un hilo por eso. Pero, tía, me pasa igual. Es que no, en plan, y siempre lo pregunto a mis amigas o a la gente, tío, me gustaría teñirme de morena, tal, no sé qué. Ni se te ocurra. Pues te quedaría que te cagas. Gracias. Legas, que es orfebre del pelo. Sí. Es verdad, te quedaría muy bien. Sabe. Vale, quería preguntarle a Santos que el pobre mío, don Santos, lleva un rato con la mano levantada y te quería decir, te quería preguntar para empezar por tus referentes pelísticos. Pelísticos. Perdón, no sé si tengo de esto. O sea que, a ver, la verdad que es que a mí no le dedico mucho tiempo y mucha energía al pelo. Y fíjate que no lo parece, porque digamos que tengo un pelo, pero no es con el que nací, ok. Pero, o sea, como que no sé si tengo algún referente. O sea, es que ni veo la tele, ni sigo a influencers, ni rollo de esto. Como que estoy bastante fuerita. Entonces, como que mi referente yo creo que son mis amigas y mis amigos y mi gente cercana, ¿no? Y lo que sí que quería comentar, como que estoy escuchando todo el rato y es que es súper interesante y claro, pues dale aquí cada uno con lo suyo. Mi movida es como ver qué hay del género en todo esto, ¿no? O sea, como que os estoy escuchando a vosotras, todo el juicio, toda la presión que tenéis, etcétera, etcétera, y yo me pongo el pelo rosa y Roy se lo deja más largo menos porque nos da bastante más igual. O sea, como que en esos cánones de belleza que estamos hablando, las mujeres... Quiero decir, el patriarcado delimita en qué sitios hay que estar, de qué manera, pero también se inscriben los cuerpos. Entonces, una mujer tiene que tener un determinado tipo de melena para sexualizar, o sea, para sexualizarse, ¿no? Para atraer una mirada masculina que apruebe si está buena o no está buena, ¿no? No sé si me explico. Entonces, como que creo que desde ahí es muy interesante ver, bueno, estamos hablando del pelo, que hay de todos esos dispositivos del ritual de la belleza, la depilación, las uñas, el no sé qué, ¿no? Como que es un peaje indispensable para ser determinado tipo de mujer. Todas esas son cargas que los hombres no tenemos y que de alguna manera yo puedo tener, digamos que con menos castigo, el pelo más largo, más corto, pero ¿qué hay de las mujeres mayores jubiladas? Algunas tienen ya melena, pues muy pocas. ¿Qué hay de la preocupación de cuando te van a dar quimio, que parece que lo primero que te pasa es te vas a quedar sin pelo? De las mujeres alopécicas, ¿no? O sea, como que al final esto del pelo tiene que ver con la identidad y con una parte de nosotras que mostramos al resto. Y como tal, está intrínsecamente atravesado por las variables del género, ¿no? O sea, como que, vamos, yo lo vivo con mucha tranquilidad, hago lo que me da la gana y estoy mucho menos pendiente de la aprobación de la mirada masculina o femenina
a la hora de tomar decisiones sobre mi propio cuerpo. ¿Habéis levantado la mano? Sí, primero. bueno, yo, bueno, yo llevo un año recibiendo mensajes diarios de hombres con pelo degradado obligándome a que me corte el pelo. Diariamente. Ay. Córtate el pelo, o sea que yo también lo sufro. Pero me da igual. Vale, o sea, estás enfrentándote contra el lobby De los hombres con pelo de los degradado. hombres con pelo degradado. Sí, ¿tienen algo contra mí? Sí, me odian. Bien. Córtate el pelo, pero es diario, ¿eh? Y no me van a callar, no me van a silenciar. Vale. Mira, ahí está. Sí. Ay, Un aplauso, por favor. Pues no, déjatelo suelto. No, que está mojado. No, está lleno de mierda. Suéltate. Mira qué pelo, ¿eh? Mira qué pelo. Bueno, tranquilo. No, a mis enemigos. No, ¿a quién? Parto la cara. Al lobby degradado. Al lobby degradado. Vale. A Michelle. Dani, quería preguntarte, como artesano del pelo, ¿alguna vez te has negado a hacer algún...? Uf, sí, muchas. ¿Cuáles, Dani? Muchas, no, depende. O sea, hay muchas veces que te niegas en función de salvaguardar la calidad del pelo, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice, ay, quiero hacerme esto. Y yo creo que tú como profesional tienes que pararle los pies, ¿no? Igual que el médico estético no te tiene que decir, oye, basta de colágeno, basta de ácido, que se te está yendo el neumático un poco. Pero es porque no quieres, al llevar tu firma, no quieres... Claro, no quieres que luego van a decir que se lo has hecho tú. Y luego porque hay cosas que no son tu estilo y por suerte, ¿no? Ya estoy en un momento de mi carrera que puedo permitirme eso. Ajá. Igual en otro momento, o trabajadores que no son propietarios, pues igual lo tienen más difícil a la hora de decidir el qué hacerle. Igual sí que siguen un poco más las directrices de las clientelas. Pero yo a lo que decían antes, de lo de que una mujer es juzgada, a mí me pasa un poco lo contrario. Digo, yo veo una mujer rapada y la veo empoderada, libre, ¿sabes? Que también pasa eso, ¿no? Que más que juzgarla, te transmite libertad, seguridad, una mujer que hace lo que quiere, que no sigue los cánones. ¿Sabes? No creo que todo sea negativo a la hora de los cambios, que también depende un poco de la seguridad que tenga cada uno en sí mismo. O sea, yo, por ejemplo, soy calvo y Dios me vino a ver quedándome calvo, ¿sabes? Porque antes de ser peluquero, me quedé calvo, y porque yo hice publicidad antes, y ya recuerdo que yo llevaba extensiones, rastas, colorines, ¿sabes? O sea, que peluquero hubiese sido un cuadro, ¿sabes? con pelo. Y entonces yo creo que es un problema más de aceptación. Lo que decías de no ir con tu textura natural a un evento o a un sitio porque no te van a tomar en serio, porque parece... Yo creo que es más el saber trabajarte tu textura, sí. Y tu textura natural puede ser igual de elegante que un pelo liso, o que, ¿no? Y yo creo que es más seguridad en ti misma y aceptar tu rizo y potenciarlo incluso. Claro. No, o sea, sí, justo además es lo que he comentado antes, que al final yo ya he llegado a un punto que he dicho, oye, no quiero pasar por este aro, o sea, mi pelo es totalmente válido, ¿sabes? Mi pelo puede ser elegante, pero sí que es verdad que hay sitios a los que ya no puedo llegar con la mayor autoestima del mundo, es decir, si yo quiero trabajar en X lugar, por ejemplo, y además es que cuando me dijeron para venir a hablar del pelo tal, lo estuve pensando y no ves a mucha gente de cara al público, de recepcionista, azafato de eventos, con el pelo afro. No lo ves, porque simplemente es lo que dices tú, no te van a decir no te contrato por el pelo, pero simplemente no va con la imagen de nuestra empresa una persona que tenga el pelo así. Ya, pero eso te va a pasar, te quiero decir... Que también si me pasa eso, a lo mejor no es el sitio en el que yo quiero estar. Claro, a lo mejor claro. si estar bien, pues a lo mejor sí que me gustaría que no se me discriminase por eso. Sí. A ver, yo por añadir a esto y para salir un poco que me quiero reírme, ¿eh? No me toques... no, pero yo creo que hay una máxima que se dice, que esto no me lo he inventado yo, que creo que está muy bien, es muy fácil de aplicar, que viene a decir que no le digas a alguien algo que no pueda cambiar en menos de 10 segundos. Tienes un moco. Hazte así, ¿qué tal? Pero ponte el pelo rizado ya.
¿Sabes? Yo creo que eso es bastante bien, está bastante aplicado para evitar ser gilipollas en la vida, que está guay. Y ahora sí, perdona. Sí, pero a ver, yo quería contestar un poco a Santos y también lo que estaba comentando Roy y tal. Yo, sin duda, creo que hay muchísima más presión estética por parte al género femenino, pero el género opera en ambas direcciones, tanto el género masculino y el género femenino. Entonces, las que queremos acabar con el género como constructo, queremos acabar con ello en ambas direcciones, ¿no? O en todas las direcciones posibles, es decir, no condicionar la identidad de alguien independiente, o sea, de que sean hombres y mujeres. Indudablemente, las mujeres sufrimos mucha más presión estética y creo que el tema de la mujer rapada, empoderada, ahora tú lo puedes ver, y además tú, porque hay un montón de grosas de la sociedad que todavía una mujer rapada no la ve bien, pero... Por poner un ejemplo súper cercano, que parece que no lo es, pero a las mujeres en franquismo se les rapaba la cabeza para degradarlas y era una cosa súper humillante, por ejemplo. Pero, ¿qué quiero decir? Yo creo que el tema de los hombres con el pelo es súper importante y no únicamente por lo más fácil de pensar de que se queden calvos, que eso es importante, sino... yo como mujer con el pelo largo, y yo hablo como mujer con el pelo liso y blanca, lógicamente, ¿no? Pero yo sí me puedo esconder, ponerme un pañuelo incluso en la cabeza, o ponerme una diadema, o tirarme el pelo para arriba y puedo salir si tengo algo importante. Los chicos, a menos de que no se pongan una gorra o lo que sea, los chicos, las personas que tienen el pelo corto, y normalmente suele ser los chicos porque ese es el canon, ¿no? Que normalmente suele ser el pelo corto, no pueden hacerlo. Entonces, y además es un elemento crucial de su autoestima, porque como hay tanta multiplicidad de exigencias dentro de las mujeres, si yo tengo mal el pelo puedo equilibrarlo un poco con el maquillaje, con las joyas, con no sé qué. Ellos solamente tienen el pelo. Que no estoy diciendo que ahora se les ponga más imposición a ellos, todo lo contrario, pero quiero decir, es un hecho de que todo lo que supuestamente salga del degradadito o lo que sea, o únicamente aunque lo tengan así, se lo tienen que estar cuidando igualmente. Y esto es, ya cierro, en plan, porque ahora el nuevo modelo de hombre, desde más o menos los 2000, es metrosexual, eso que a mí me parece que un hombre que literalmente no tiene pelusas en el ombligo, básicamente, pero bueno, difícil encontrar, pero quiero decir... Pero hay muchísima también presión en eso. Entonces yo creo que en esto es cómo opera el género y cómo opera el poder en el género y la estética. Y vuelvo a remitir lo que estaba diciendo, es que lo que ha dicho Mafra a lo mejor es que a lo mejor no estoy tan... O sea, si no me aceptan tal y como soy, por esto a lo mejor no me conviene estar en este sitio. Pero es que nos damos cuenta de que hay un montón de gente que no tiene más remedio que estar en esos sitios. Y entonces esto es lo que se habla de la estética y el poder que tiene para muchísimas personas de clase trabajadora. Es un ascensor social la estética. Entonces hay que tener esto en cuenta. Vale. Se acabó las cosas serias. Os vais a meter esdrújulas a cualquier otro ejempléis. Ya os lo digo. Se acabó. Experiencias malas que hemos tenido con el pelo. ¿Cuál ha sido la peor experiencia relacionada con tu pelo que has tenido nunca? A ver, me lo engancho en muchos sitios, pero eso ya es cosa mía de coordinación. Pero fue en una peluquería que tuve que enseñar una foto y yo es que hacía parodia a Isabel Díaz Ayuso. Entonces, la peluquera, la cara que me puso es como, no sé qué me va a cortar, no sé qué me va a hacer. Pero fue como, se quedó como, a ver, no sé, crea Dua Lipa y se encontró Isabel Díaz Ayuso. Pero es que ella se había cortado el pelo y yo tenía que comer, lo que hablábamos. Y a veces el pelo te da de comer, ¿no? Yo tenía de comer. Canelita, Roy. Yo recuerdo una vez que era pequeño, yo de pequeño tenía el pelo largo también, pero lo tenía mal, me crecía solo de aquí. O sea, ¿solo te lo cortaste para cuando apareciste por primera vez delante de toda España? Sí, no, unos años antes. Antes lo tenía medio largo, pero era largo mal. Y mis padres querían que me lo cortase y yo no quería que me lo cortasen. Y hubo un día un compañero de clase me echó zumo en la cabeza, zumo Pascual, de esos que tienen leche, o sea, no zumo solo, con leche. Vale. Y llegué a casa con el pelo tal y mis padres me dijeron que... Y aparte con chicle, todo, me echaron de todo la cabeza. Yo creo que, no sé, tío, bullying creo. Yo creo que mis padres llamaron a estos chicos para que me hicieran... Bueno, que me lo tuvieron que cortar. Y luego me enteré de que no hacía falta cortar por el zoom. Pero a mí me convencieron de que sí. Me dijeron, Ruy, tenemos que cortarte el pelo. Y me lo cortaron. Hoy tengo otra. Bueno, ya la contaré. Sí, no. Cuenta. Estaba en la peluquería. Sí. Da igual, no, da igual. No, cuenta. Bueno, estaba en la peluquería y el peluquero, que era muy amigo de mi madre, dijo, tiene visitantes.
Tiene visitantes. No, dijo, tiene visitantes. Y yo, no entendía nada. Qué bonito. Claro, le llamaba visitantes. Era un niño piojoso, pero era un niño. Y esto creo que fue del zumo. Eras un piojoso. Tuve piojos y visitantes de pequeño. Pero los piojos van al pelo limpio, ¿eh? ¿Cómo? Los piojos van al pelo limpio. Sí. Ah, vale, pero Eso dice. ¿Quién ha tenido piojos? Yo, Yo. visitante. ¿Tú no has tenido piojos, Todo el Darío? mundo. Lo tuyo que eran. Lo tuyo que era. Aún. Pero igual los tenías. Igual lo tenías y no lo sabías. Yo soy burgués. Vale. Ladillas. O sea, yo no he tenido... Yo he tenido una gonorrea, pero yo... o sea, yo no... O sea, no. O sea, a ver, Beatriz, cuéntame. ¿Tú has tenido piojos? Yo he tenido piojos. Mi madre decía que en el colegio había un complot con una farmacéutica y nos los tiraban a puñados. Real. Pero eso no es lo peor que me ha pasado o que he hecho yo con mi pelo, ¿eh? Lo peor que he hecho con mi pelo ha sido lo que no se debe hacer nunca cuando te cortas el flequillo. Con el pelo mojado, tirar bien fuerte y cortar. Total, que el flequillo acaba aquí. ¡No! A ver, Eso sale. es lo peor que me he hecho yo. Euskaldun, shit. Se lo hice luego a mi hermano. Agurchane, Bidu. Oh, sí. Mira, eso habría que adoptar en el resto de la humanidad hairstyle de Euskadi. Es que no hay preocupación prácticamente, ¿eh? O sea, el buena berchale y tal, que bla. A circular. Así es maravilloso. Quería preguntar, porque antes me ha venido la idea, ¿cuántas veces calculas que entre tus 3 y 12 años te han tocado el pelo así en el cole? Bueno... Pero, o sea, te digo, entre mis 3 y mis 22 años. O sea, a mí a día de hoy... Pero, o sea, yo entiendo que la gente tampoco lo hace como con mucha maldad, pero me ha pasado sobre todo hace relativamente poco como de alguna viejita así como que sin ninguna maldad me viene y me dice ¡ay! Pero si viene yo- sin ningún tipo de relación contigo. Sin ningún tipo de Sin relación conocerte. conmigo, como de ¡ay! Y yo, ¿por qué haces esto? Y la señora, ¡ay, qué guapa! Y obviamente no la voy a pegar, Claro, pero... a lo mejor no se entiende Pero bien ganas porque no me falta. cada vez que viene Maffer aquí está sentada y cada vez que colabora con vídeos se te ve esto, pero, o sea, no es pequeña. O sea, Maffer no es pequeña. Entonces, quiero decir, podría haber matado a la puta vieja. Sí, valiente vieja, ¿eh? Valiente vieja. Valiente vieja, sí, la verdad que sí. O sea, pero no se van a llevar un buco porque yo todavía tengo que acabar biología. Vale. Bien. En cuanto la acabe, lo más. En cuanto la acabe, aviso de que no me responsabilizo de lo que pueda ocurrir. Vale. Dani, claro, tú has tenido que ver más pelos que nadie. ¿Qué es lo más loco que vino alguien y te pidió? Y te atreviste a hacer. Es que loco es... Bueno, es que, claro, igual es que he perdido ya el criterio y me parece todo más o menos normal. Pero... ¿Nunca hiciste el corte de pelo de Ronaldo, del Mundial? ¿El del flequillo? Sí. ¿No? Menos mal. No, es que la verdad que no... Que bueno, que he hecho cosas locas, pero que me han parecido normales, ¿sabes? ¿Y qué tendencia no debería existir? Las crunchy highlights. ¿Eso qué? Unas mechas que son como... Parecen cereales. Las antiguas de Lidia Lozano. Que se ¿sabes? hacen un carrito. Buah, a mí me encanta. No, que son como... Sí, que son como bardas, chum, 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 ¿sabes? chum, Son claro. como bloques Total. con mucho contraste. Me parece espantoso. Había fideos, así como fideitos. Sí, No, esa es otra, la técnica del gordo, sí. que te taladra la cabeza, ¿sabes? Porque te meten... O sea, metemos, ya no se hace casi. Pero con un ganchillo, un gordo de látex, de silicona, muy apretado y vas sacando pelitos. Así. Buah, eso me encanta. Estoy pensando ahora una cosa, voy a hacer un mini inciso, perdona que te interrumpa, acerca de lo que has hablado tú de la estética del pelo, y es que es increíble como de verdad que si quieres pertenecer a X tribu urbana, es que tienes que pasar por el aro de X pelo. Y esto ha pasado el año pasado. Si querías ser una e-girl que se respetase, tenías que llevar un mechón de colorado. Y, o sea, Aquí. no podía ser de otra manera. Tenías que tener... Y yo he sucumbido a eso también, porque yo era una tuitera.
obviamente. Cuando la población... Aitana es que ha hecho mucho daño. Bueno, Aitana es estúpida. ¿Recordáis cuando Santos, ¿recuerdas cuando el 80% de la población femenina de este país, de entre los 18 y los 35 años, se rapó un lado de la cabeza y dejaba caer por aquí una especie de Tomb Raider 4? O sea, es verdad, cuando Skrillex. ¡Hostia! Pero es que es una especie que todavía sigue existiendo. Sí, o sea, como que está, yo creo que en peligro de extinción, pero sigue estando. Y yo la verdad es que además muchas son colegas mías. Yo quería comentar antes... Hostia, yo llevo rastas un montón de rato y dices, anécdotas. O sea, llevar esos chorizos colgados en el pelo quiere decir que todas y cada una de tus tías, abuelas, señoras, hijo, pero este pelo es tuyo, pero y esto se lava, pero y esto como, o sea, como una preocupación por, pero qué cojones te has hecho con lo guapo que tú estabas, hijo mío. Sí, es verdad. ¿De qué deber te has hecho? Y luego, claro, Maffer, yo no sé cómo con el pelo afro, pero yo tenía un drama para ir a las piscinas, porque no había gorro que me cupiera, y de hecho una vez nadando me lo puse y el gorro estalló. O sea, como quiero decir que no estaba nada hecho. Entonces, digo, porque las que van rapado, sus rastitas atrás les han caído. ¿Sabes lo que te digo? O sea, esto pasa. Sí. Esta especie va con el pack completo. Pero un pequeño inciso como poniéndome un poco seria, pero que es algo que verdaderamente me apena. O sea, tú hablas, por ejemplo, de que tú has llevado rastas y lo ves pues como una época de perroflauta, como algo casi sucio, desarreglado, tal. La realidad es que las rastas realmente son una manera de manejar un afro 4C. Entonces, no es algo... Pues un tipo de rizo muy rizado. Entonces, eso es también como parte de lo que hemos escuchado hasta la saciedad de la apropiación cultural, ¿no? Que tú puedes contar como una anécdota tu época de rastas, pero la realidad es que la gente con el pelo 4C va a seguir llevando rastas porque no es algo pasajero, es algo que utilizas para hacer frente y manejar tu pelo y poder salir todos los días sin tener que dedicar X tiempo que no puedes a cuidar tu pelo. Y además, entonces, para eso se hacen las trenzas, se hacen las rastas, es para manejar un tipo de pelo. Entonces, o sea, que no es como nada, sino es simplemente un apunte. Para muchas personas es simplemente algo gracioso que hiciste en los 2000 y que incluso ves como con vergüenza y algo pasado, pero la realidad es que la población negra y con el pelo afro lleva rastas a día de hoy y, lamentablemente, como hay un estigma a las rastas, se sigue viendo como algo sucio. Y es todo lo contrario, o sea, las rastas hay que cuidarlas, como no te las cuides y como no te las laves, aquello es ladrillo, Claro. o sea, se van uniendo entre ellas. ¿Pero creéis que se sigue viendo, al menos en la gente joven, como algo sucio? Sí. O sea, yo lo veo como guay. Total, o sea... Hombre, claro, depende de la percepción. depende de dónde te muevas, el entorno en el que estés, pero... Sí, sí. Claro, pero si tú te dedicas a la música queda bien. Claro. En Melendi. la Caixa a lo mejor te miran. No, yo tenía una normal, ¿no? Yo tenía un Esa es amigo la con cosa. rastas y se duchaba muchísimo. No, Claro, pero que... Todo el rato, yo lo pero vi- pero todo, o sea, se duchaba... Antes, vamos para hacer la ronda final. Podrán ponerse rastas, pero no podrán hacerse unas waves. Guapas. Unas raíces guapas. Total. Vale, ronda final. Vamos a hacer ya ronda final, se nos está pasando el tiempo. Ya sabéis cómo va, los que no lo sepáis, pues unas impresiones, algo que queráis cambiar, alguna anécdota. Como... ¿Del pelo? No, Roy, de lo que te apetezca a ti. De fútbol. Ve a contracorriente de los 48 minutos que lleva. No, que empiece otro, sí le sigo más o menos. Vale, sí. Empieza Marina, venga. Yo misma. Bueno, pues nada, yo simplemente animo a todo el mundo que se ponga lo que le dé la gana en el pelo, lo que le salga del pelo, literalmente. Si quiere ir en contra de su propia naturaleza porque necesita que esa identidad le defina y que es importante para él, que lo haga, que no hay ningún problema. Si quiere dejar que su naturaleza salga, que lo haga también. Si le dan ganas, si le apetece, lleva pensando un buen tiempo en hacerse algo, que se lo haga. Que se lo haga, por favor, porque es lo mejor que va a hacer. Y si lo hace, el pelo crece. No en todas las personas, pero en la gran mayoría de ellas sí. Me has mirado. No, he mirado como así, pero bueno, sí, claro, evidentemente. Y nada, simplemente eso, que si te quieres teñir de morena, te tiñas de morena. Y si no, pues no te tiñas de morena, punto. Pues Claro. Me lo tengo que aplicar a mí misma. A lo Claro. mejor la próxima vez vendré morena, no lo sé. Bueno, Dani. Pues un poco eso, ¿no? Que te hagas lo que quieras, que si es por moda y eres de los que la siguen, que te lo hagas, que
que si ponerte implantes te da más seguridad, que te lo hagas. Y que nada, que disfrutes, que el pelo es una buena herramienta y un buen complemento para diferenciarte, para que sepan más de ti, ¿sabes? Para comunicar y para identificarte con el momento o lo que estés viviendo en ese instante, pero que sí, que adelante, libertad. ¿Santos? Pues yo lo primero como pedir perdón por la racistada, ¿no? O sea, como que te lo compro total, Maffer, y al final, bueno, pues son 10 años de mi vida y desde ahí es lo que puedo compartir de mi pelo, pero creo que tienes toda la razón. Entonces, desde ahí yo diría como que cada quien, que podamos vivir naturales o podamos ponernos lo que queramos, respetando cuando otra gente nos dice que porfa, eso le genera cosas malas, que hace 20 años no se ha hablado mucho de la apropiación cultural. Y, o sea, para mí como todo el mundo tenemos complejos, entonces vamos a hacérnoslo fácil y vamos a hacérnoslo bonito, ¿no? Y vamos a ver qué guapa estás con tu pelo rizado, qué guapa estás calva y qué guapa estás como tú te veas guapa, ¿no? O sea, como vamos a intentar sacarnos toda esa mierda que tenemos en la cabeza. Ojalá. Beatriz. Pues yo, eso, seguir un poco la línea. Liberación absoluta, con todo. Si puede ser con complejos, mejor. Si tiene solución ese complejo, adelante, sea con un cambio, con un tinte, con lo que haga falta. Y en mi caso, ya fue una liberación soltar el tinte, la esclavitud cada 20 días. Y animo a cualquiera a que se tire a la piscina, pruebe y siempre está a tiempo de volver a un tinte, a un corte o a lo que haga falta. El pelo crece. Pilar. Un poco lo que han dicho ellos. Yo toda mi vida pues eso, he perseguido pelo liso, no porque quisiera, sino por un poco presión o porque sentía lo que había que hacer. Era Team Leonor y ahora me pasa a Team Froilán. Aceptar mi rizo, macarrada y mira, es lo que hay y totalmente elegido. Rey. Yo simplemente reivindicar la libertad capilar. Y que vas a seguir dejándote pelo. Vamos a seguir, sí, no hay quien lo pare. Hasta que decida el peluquero. Expansionismo. Gracias por contar conmigo. Un poco más. Pues yo, la verdad que es que no se puede decir mucho más que lo que habéis resumido todo. Es que cada uno haga lo que quiera con su pelo, que es seguir las modas. A mí me encanta seguir todas las que puedo, las sigo porque digo, luego en unos años pasará el tiempo y diré, jo, no me hice esto en el pelo, que en verdad por ir a contracorriente. Entonces, si os podéis hacer algo que está de moda, hacedlo. Sin complejo ninguno. Genial, pues nada, aquí termina este Focus. Muchas gracias a todos y a todas los que os habéis pasado por aquí. Yo simplemente despedirme y añadir, a colación de lo que dijo antes Maffer sobre aquella vieja, y un mensaje para la tercera edad. La vida no es el Fornite, no gana quien más aguanta, así que cuidado. Gracias, nos vemos en el siguiente Focus. Ya vendrá la presentadora buena del siguiente, ¿vale?